van a mandar. Ahora tengo otro. Quiero cambiarme, quiero Cuidado, fresca, mami, joven, cuidado. sexy. Nada de obsesionarse, eso ya sos. Pero hay gente que se obsesiona con las cirugías plásticas. Vamos a presentar el tema y enseguida lo charlamos con nuestros invitados. La semana pasada, Maradona nos sorprendió con una foto que subió a las redes sociales. La pregunta que recorrió canales, radios y la web fue: ¿qué se hizo Diego en la cara? Aunque el 10 luego aclaró que solo se deshinchó, ¿qué dieron por obvio casi todos los medios? Que Diego se había sometido a una cirugía facial. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver cómo decenas de celebridades de todo el mundo modifican su rostro, en algunos casos hasta volverse irreconocibles. Pero, ¿qué es lo que nos lleva una y otra vez al quirófano? ¿Existe la adicción a las cirugías estéticas? ¿Y qué responsabilidad les cabe a los médicos en esto? Más allá de si Diego se operó o no, vamos a intentar meternos en la piel de aquellos que no pueden parar de operarse. Una piel que ya debe estar bastante estirada, por cierto. Sorprende, ¿no? Y algunas caras asustan un poco. Y estamos con nuestros invitados. Una de ellas es Marisa Russomando. Ella es psicóloga, que nos va a ayudar un poco a entender este fenómeno. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias. Y estamos con un médico cirujano plástico. Él es Francisco Famá. Muchas gracias por venir, doctor. Un placer. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Uno piensa que esto es un fenómeno de época, ¿no? Es distinto de lo que pasaba en los 90, donde también veíamos estas caras clonadas distintas, pero que parecían clonadas. ¿Hay algo distinto en este momento cuando uno observa estas metamorfosis? No, a mí me parece que empezó hace un tiempo largo, solo que tiene que ver con los valores de la época, convertidos ya como en tiranías, digamos. Parece que no se puede uno quedar por fuera de eso, en donde los valores claramente tienen que ver con la belleza y la juventud y todo lo solidario, todos los conceptos solidarios a eso. El tema es medios de comunicación, profesionales de la salud, intentando dar otro mensaje que tenga más que ver con las cuestiones más propias de la persona, de la identidad, de lo que se llama la belleza interior y la salud. Pero la verdad es que también hay que ser honesto y es muy difícil quedar por fuera tranquilamente de todo eso. Esto es para mujeres, especialmente los hombres empiezan como a incursionar un poco en esto y las mujeres que vamos creciendo se nos complica porque también queremos seguir un poco esos valores. Algunas tenemos el acceso a algunos recursos que son más naturales y más sencillos. Cirugía, ¿sí? Claro, y hay personas que acceden a las cirugías casi como nosotras a la crema que podemos haber comprado esta semana. El tema es, obviamente, el cuidado, el límite, la medida. Está muy bien cuidarse y llegar lo mejor posible a medida que uno va creciendo, pero siempre orientado hacia la salud y hacia la medida, ¿no es cierto? A mí se me ocurre algo, por ahí es una deducción mía barata, pero lo quiero decir. Así como en la bulimia y en la anorexia hay una mirada distorsionada de uno, ¿acá también existe eso? Sí, es muy interesante la pregunta, porque yo venía pensando un poco en la mirada, porque uno en general piensa que es frente a la mirada del otro que esas personas necesitan verse mejor. Y la verdad es que es la mirada de uno puesta o supuesta en el otro. En un contexto también social, como vos señalabas, hay una presión por la juventud, hay un desprecio pareciera por el envejecimiento, como que el envejecimiento está muy asociado al descarte y entonces hay que quedarse adentro, ¿no? Y eso se ve. ¿Qué es lo que le va a quedar mejor? No, igual me parece que a veces tratamos de responsabilizar, por ejemplo, a los profesionales si acceden o no. Y la verdad es que habría que pensar también en cada una de esas personas en un contexto más amplio. Digo, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus afectos? Que no pueden acompañar a poner ese límite que tal vez no le está pudiendo poner esa persona, Como ¿no? una cuestión de inconformismo, no solo con la imagen, sino con algo que está dentro, ¿no? Seguramente, por eso no tiene un punto final, Pero porque es una insatisfacción que tiene que ver con otras cosas, no ¿Tiene que ver con la solamente autoestima estética. también? Sí, tiene que ver con la autoestima y sobre todo, digo, no quiero caer en frases trilladas, pero la verdad es que si nos acercamos un poco a pensar en el afecto,
y un poco en el amor. Seguramente todas estas cosas las revisamos Hay algo ahí. desde otro si lugar. pudiéramos vernos con la mirada del otro, ¿no? Y ver lo que ve el esto, otro. pero además la mirada del otro, que seguramente si está con nosotros, esté en la relación que sea, seguramente va a tener una mirada, por suerte, amorosa y cariñosa con nosotros, que si nosotros nos enteráramos un poquito... Porque hay amor en esa mirada que a veces Exactamente. nosotros no lo tenemos hacia nosotros. Es que esas personas se miran solamente a ellas en principio, entonces no pueden registrar al otro con esa mirada de amor. Y ese... De todos modos, me parece que también, digo, para decir otras cuestiones en relación a la época, que también es cierto que está también un poco de moda ahora la vida saludable, que hay como nuevos negocios que proponen comida saludable, que hay un montón de gente que corre, digamos. También en paralelo pero hay ¿qué una pasa cuestión... con eso? Lleva mucho tiempo y hay gente que lo quiere no, ya. totalmente, Entonces pero me digo, meto en un quirófano, no. me ponen un, no sé cómo, me aspiran, no sé cómo se llama. La lipoaspiración. Ahí está. Lipoaspiración, entonces en 15 días estoy regia. No, es Y cierto que no es para todas las personas, pero digo que así como estamos diciendo que en esta época, en relación a la cultura y a los valores culturales de belleza y de juventud, también es cierto que en paralelo a esto hay una corriente de salud, propiamente de salud, que se está instalando, sobre todo en los chicos más jóvenes, que está buenísimo por la proyección que podemos Y la esperar pregunta de que hay que eso. hacerte a vos es así como fundamental. ¿Qué hago si yo en casa tengo un cuadro de esto, donde empiezo a ver que una hija, una prima, una tía, quien sea, mamá, empieza a tener como una obsesión con su imagen? ¿Qué hacer? Lo primero es tener esta mirada como amplia, que no se trata solamente de lo estético. A mí me parece que el riesgo es creer que se trata solo de eso y buscar ayuda profesional, porque seguramente esa persona no lo puede ver, es esto que decíamos de la mirada distorsionada de sí misma, no puede ver que está dentro de una adicción que no puede parar y seguramente tiene que ver con su red de vínculos y de afectos, que hay algo que no está funcionando, al menos para ella, ¿no? O para esa persona. Sí, porque se ponen frente al espejo y esa arruguita por ahí pequeña se vuelve insoportable. Miran solo eso, ese es el problema. Por eso hay que ayudarlos a tener una mirada más amplia de sí mismo, no solamente desde lo estético, además, eso es lo esperable, y para eso se necesita además seguramente la ayuda de la familia. Por eso las consultas en general tienen que ver además con la pareja, con la familia, para acompañarla. Claro, han trascendido que algunos boliches sorteaban y han sido cuestionados cuando salía públicamente y se daba a conocer en los medios y se sancionaba o se modificaba. Digamos, es cierto eso. Habrá algunos casos tal vez más aislados y ahí claramente es la posición de la familia, ¿no? Los padres. Claro, por eso digo, no poner en los médicos la responsabilidad única de decidir si hacer o no la cirugía, sino en ese caso, por ejemplo, más aún, ¿dónde está la madre, dónde está el padre de esa persona que va a hacer la consulta? Y yo pensaba también el tema cómo juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque no es lo habitual en una estrella o en una famosa que se preste ese tipo de fotos. Porque también hay como una necesidad de la gente común de ver a las estrellas en su estado óptimo. Hay como una necesidad como sostener que algo de eso es posible. Entonces hay y actúa como reflejo, exactamente. Entonces es como una manera de creer que alguien puede y entonces yo lo intento como... Bueno, es que a mi ídolo no lo toques. Exactamente. Porque es un ídolo, ¿no? Sí, de todos modos, digo, los medios de comunicación complican en eso, pero tampoco es esperable otra cosa, quiero decir. Me parece que, vuelvo con eso, es la mirada crítica. Y es la industria también, es ¿no? La industria de la moda. Es la moda. Desde ya. Así, pero lo vendían como el cuerpo perfecto. Yo creo que todo eso es lo incontrolable. Uno no puede controlar nada de que eso suceda, no se excede. Sí me parece interesante que haya otras voces. Otra gente que diga otra cosa y sobre todo y fundamentalmente la mirada crítica que uno pueda tener y cómo uno puede construir eso en los chicos, que me parece que uno tiene que pensar un poco en la proyección, ¿no? De cómo puede continuar esto. Bueno, chicas y chicos que puedan mirar lo que los medios de comunicación les están ofreciendo con algún tipo de cierta mirada crítica para no comprar todo lo que ven. Y eso es, yo insisto con esto, mamá y papá. La educación, la casa, la escuela. La escuela, poniendo en cuestión, haciendo que se reflexione acerca que hay muchas formas de belleza, cosas. Exactamente. Que hay otras cosas y una falta del amor real.
individual, ¿no? Puesto sobre uno mismo, ¿no? Sí, ese amor que no es egoísmo. Sí, yo creo que también el tema claro. de por qué este cuestionamiento o esta fobia al envejecimiento. También en otras épocas, en otras culturas, Sí. bueno, los ancianos, y estamos remontándonos, por supuesto, Pero en Oriente tenía hoy que en día- ver Japón. con la sabiduría, con el orgullo de saber. Justamente eso no sucede hoy porque lo que está prevaleciendo es la imagen. Claro. Entonces toda esa sabiduría, el conocimiento... Pasa por otro lado, Exactamente. queda en un segundo plano. No es tan importante como la imagen. Y vivimos de la imagen permanentemente, aún hasta cuando no nos damos cuenta. Y es muy difícil ir en contra de eso. Por eso tiene que ver con una decisión propia, Claro. de cierta reflexión, de cierto procesamiento de la información que recibimos. Es muy individual, lamentablemente. Sí, tomar pero es muy conciencia que nos individual. están empujando y hay que correrse. Eso es. Exactamente. Bueno, igual difícil. los momentos con las nonas y con los abuelos son los más lindos Hermosos. y con esas arrugas. Por suerte. Divinos. Por lo menos con mi nona, Sí, que le mando claro. un beso muy grande y tocarle la mano toda arrugadita, está buenísimo. Gracias, No, un Muchas placer estar Muchas acá. gracias. Claro. Nos vamos a la pausa con fotos, sí, con Photoshop.